Hay diferentes maneras de acceder a este tipo de proyectos en Colombia, y al igual pues que los planes departamentales de agua, que han sido ese motor, ese mecanismo generador de proyectos de agua potable y saneamiento en el país. Y precisamente estábamos hoy revisando qué proyectos tendríamos ejecutables para el año 2012 y con unos presupuestos que tenemos obviamente para este año, de tal manera que podamos dinamizar con recursos que tenemos de banca multilateral proyectos que son, digamos, de un tamaño al cual el mercado todavía en la nación no ha querido o no ha permitido el ingreso de otros que sí quisieran participar. Entonces estamos hablando de proyectos de entre más o menos 50 a 100 toneladas día para municipios y regiones que lo necesitan. Bien, la presentación que vamos a hacer hoy, vamos a ver si logro manejar esto. Ok. Es el siguiente tema. Residuos sólidos, una visión ambiental en el marco de esta conferencia Basura Cero, relacionada precisamente qué vamos a hacer nosotros en el futuro. Allí vamos a hacer una revisión de tres temas o tres componentes, antecedentes de lo que ha venido haciendo el gobierno nacional desde 1994, incluso desde fechas anteriores, la situación actual de cómo vemos nosotros en el país la disposición de residuos sólidos y la gestión misma a través de diferentes mecanismos, no solamente de disposición final, sino todos los componentes de recolección, transporte, disposición final, aprovechamiento, digamos con fines energéticos y pues obviamente el tema de la reducción de residuos tendiendo a la disminución hasta una, bueno, no sé si sea un poco ideal, basura cero, pero que pues la idea es que lleguemos a un punto, digamos, cercano. Y las perspectivas que tiene el gobierno nacional referentes a la gestión integral de los residuos sólidos. Comencemos pues con el tema de los antecedentes. Traje aquí una ayudita de memoria. Toda esta necesidad comienza, ahora sí, desde el año 74, y claro, los residuos sólidos se vienen gestionando desde que, como decía el doctor Héctor Collazos, desde que nació el hombre, pero digamos que el gobierno nacional identificado desde el 74 esas dificultades que tenía para controlar los impactos que tenía este sobre la salud. Entonces allí el Código Nacional de Recursos Naturales identificó y instituyó en el decreto ley 2811 del 74 esa necesidad de efectuar una adecuada disposición, una adecuada gestión de los residuos sólidos. Obviamente esos impactos generados por los residuos se identificaron y se transcribieron allí también en la ley 9 del 79 del Código Nacional Sanitario. Esa que incluyó allí pues unas verificaciones y todo un esquema de saneamiento de los residuos sólidos que impactaban no solamente al ser humano, sino también, pues obvio, al agua, al aire, a la biota, seres humanos, como lo mencioné. Y posteriormente, con la Constitución Política, se le dio prioridad en varios aspectos al componente de gestión integral de residuos sólidos y más que todo para el tema de saneamiento y garantía de las condiciones de vida de los seres o de los seres humanos en Colombia. ¿Cuál es nuestra situación actual referente al componente de residuos sólidos? Entonces, la política nacional desde el 98, si ustedes recuerdan, allí comenzó un trabajo importante sobre la minimización de los riesgos al ser humano y implementó algunos mecanismos para poder sanear, para poder gestionar todo este tipo de residuos que se generan de diferentes especies. Entonces, la idea es siempre desde el 98 hasta el día de hoy hacer una minimización de aquello, de lo que va a los rellenos sanitarios o de lo que se hace una gestión integral de los residuos sólidos, de tal manera que tenga un impacto mínimo en el medio ambiente. ¿Qué objeto también tiene aquello? Un crecimiento económico de los empresarios que se dedican a este sector. No solamente el tema de saneamiento, sino también generar
todo un mecanismo económico empresarial que pudiera acudir a la resolución de todo este tipo de problemas. ¿Cuál ha sido la identificación que ha hecho el gobierno nacional y cuál ha sido la línea? Cualquiera que sea el operador privado o público o una sociedad mixta, tendría que garantizar la prestación de servicio tal como es la obligación de los municipios o de los alcaldes municipales, como lo define la ley 142. Entonces, él verifica adicionalmente que todas estas condiciones estén digamos, como una necesidad e identifica además cuál es entonces el mejor mecanismo para gestionar estos residuos sólidos. El gobierno nacional entonces dice, bueno, promovamos en la nación que sean proyectos que sean de cierre, que tengan una compatibilidad ambiental, pero adicionalmente que crezca empresarialmente este asunto en Colombia. En el 98 también en la Política Nacional de Residuos Sólidos, ¿qué ejes temáticos se lograron identificar allí? El marco de acción de la responsabilidad de la gestión de residuos sólidos desde el punto de vista de saneamiento ambiental y la vinculación, como lo mencioné, del sector privado a la generación de residuos y producción más limpia. ¿Cuáles objetivos específicos perseguía esa ley del Plan Nacional de Desarrollo del 98? La Política Nacional de Residuos Sólidos del 98. La minimización de la cantidad de residuos sólidos que se genera. El gobierno nacional lo comprende y así lo estipula. Generemos menos, hagamos menos disposición final, aprovechemos mucho más, busquemos líneas de comercialización de productos. Aumentemos el aprovecho racional de los residuos sólidos, cualquiera de las líneas que identifiquemos. Y mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, hablando del tema de eliminación y tratamiento, aquellos que puedan ser o surtirse de un proceso térmico o de tratamiento, como pueden ser incluso tratamientos mecánico-biológicos, o sea, todo aquello que logre reducir gas, efecto invernadero y lixiviados que puedan contaminar aguas subterráneas y superficiales. Posteriormente a eso ustedes conocen qué se generó, el Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento, en el título F, donde se estructura todas unas buenas prácticas de ingeniería para el diseño y operación de todos los sistemas de tratamiento y gestión de residuos sólidos, incluido el de aprovechamiento, incluido allí está el de tratamientos térmicos. ¿Y qué criterios básicos se tuvieron en cuenta para ese documento del RAS 2000? Entonces allí está, diseño, construcción, supervisión, puesta en marcha, operación y mantenimiento de sistemas de aseos urbanos. Entonces desde la misma recogida, desde la misma presentación de los residuos sólidos hasta los sistemas de disposición final e incluso los de tratamiento de residuos sólidos, como lo mencioné ahora, de sistemas, digamos, de tratamiento térmico. E incluso también allí se metía el componente de tratamiento de residuos peligrosos, que ya para la revisión que tenemos ahora, ya más adelante les comentaré, en el Ministerio, pues se va a sacar en un capítulo aparte y se mantiene dentro del RAS, esperamos que esta semana no lo aprueben, el tema de tratamientos térmicos. ¿Y qué criterios de diseño se establecieron incluso allí en el año 2000, en el RAS? Los de recolección, transporte, estaciones de transferencia, pero urbanas. Ahora, pues obvio, el tema de estaciones de transferencia, tenemos dos en el país, que son la de Sabaneta y la de Yotoco, la de Palmira, para todo el sistema de recogida y de disposición final de residuos sólidos en Yotoco, que es pues la de Cali. Y digamos, estamos monitoreando todos los costos de aquello para determinar el cierre y el tamaño efectivo de todas estas estaciones de transferencias para implementación en otras zonas del país. El tema de aprovechamiento de residuos sólidos también se incluía ahí en el RAS 2000, el de incineración o tratamientos térmicos, rellenos sanitarios y, como lo mencioné, residuos peligrosos. Luego, en el año 2002, el decreto 1713, con el cual se hace una implementación de una normativa para la gestión integral de residuos sólidos y allí se reglamenta todo el esquema de aseo. Allí entonces ustedes, muchas personas lo han tratado, lo han conocido porque a partir de allí
nace esa resolución 10, el 1045 del 2003 de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Entonces allí, el decreto 1713, ya vamos a terminar el recuento, reglamenta el servicio público de aseo en su gestión integral, o sea, no solamente como elementos separados, sino como una manera de determinar desde la recolección hasta la disposición final de aquello que nos sirve, pero el aprovechamiento también de residuos sólidos. Niveles, determinó clases, modalidades, calidad, régimen de los prestadores del servicio y de los usuarios del servicio de aseo. Adicionalmente, ¿qué articuló allí? El componente ambiental. Entonces, allí se promovió los requerimientos de la resolución del decreto 1220 sobre el licenciamiento de rellenos sanitarios, pero también incluyó estos aspectos importantes: condiciones ambientales mínimas para cada componente del servicio público de aseo, y determinó como el plus adicional de este decreto la instrumentación y planificación del sector en cuanto a la exigencia de que todos los municipios del país debían tener su plan de gestión integral de residuos sólidos, que después migró en algo que podría ser algo regional, mucho más integral, y que definitivamente hoy en día estamos tratando de verificar cómo ha sido esa gestión integral de manera regional. Viendo esto, el Gobierno Nacional identificó en el año 2002, 2003, pues la incapacidad de muchos municipios de poder hacer una gestión en disposición final de residuos sólidos, y me detengo ahí porque es un tema que ahorita pues tenemos digamos, en emergencia normativa, y es que la resolución 1592 del año 2010 determina que las celdas transitorias, que digamos son pequeños rellenos sanitarios de esos municipios que no lograron cerrar sus botaderos a cielo abierto, problema grande en el país, pudieran acceder a algún tipo de disposición final que fuera, digamos, tarifable, que pudieran cobrarlo como dentro de la resolución 351 del 2005 de la CRA, como ese esquema de disposición final, y pudieran cobrarlo dentro de la tarifa misma a los usuarios. Entonces el gobierno dijo, bueno, municipios pequeños que tengan su botadero a cielo abierto podrán hacer una celda transitoria desde el 2005 hasta el 2008, de tal manera que sanearan ese botadero a cielo abierto que tenía implicaciones de salud y al suelo, al aire, y pudieran colocar esos residuos sólidos en esa celda transitoria y siguieran operándola durante 3 años. ¿Para qué? Porque esos, digamos, en economías de escala, acceder a un relleno sanitario tal, digamos, a menos de 60 kilómetros de estos municipios, pues tenía un impedimento. El gobierno dijo, bueno, ayudémosle a estos municipios desde 2005 hasta 2008, de tal manera que tengan una posibilidad, hagan un saneamiento y eviten contaminación suelo, aire, agua. Y obviamente, pues, al tema de salud humana. Con posterioridad a eso, esa celda transitoria se prorrogó porque muchos hicieron una celda transitoria no para 3, sino para 4 años. Entonces, bueno, entonces démosles una posibilidad de un año más. Y finalmente, el año 2010, se determina que estos, un año después, o sea, dentro de unos 15 días, o un mes y medio, perdón, deben estar ya saneadas ambientalmente, cerradas esas celdas transitorias. El gobierno nacional entonces viene haciendo un estudio de qué podrán hacer todos estos municipios, dado que las celdas transitorias digamos, de mayor cantidad de operación en el país, las voy a nombrar, son la celda transitoria del Carrasco en Bucaramanga, que es de 700 toneladas día, la celda transitoria de Buenaventura, que es de cerca de 100 toneladas día, la celda transitoria de Tumaco, que es como de 90 toneladas día, la celda transitoria de Bosconia, que es de como de 100 toneladas día, y recibe los residuos sólidos de unos 12 municipios del centro del Cesar. Es decir, es un tema de un problema que, digamos, que tratamos de arreglarle a muchos municipios del país, pero que se quedaron cortos estos en la gestión y su migración a un sitio de disposición final o a una tecnología que pudiera suplir aquella, que digamos diferente al relleno sanitario, que pudiera darle solución al rezago, al rechazo de los residuos sólidos que supuestamente deben ir al relleno sanitario o a algún otro tipo de tratamiento. En ese sentido, entonces, el gobierno nacional ha venido trabajando para solucionar ese problema y dándole oportunidad a los municipios de que, bueno,
puedan acceder a un relleno sanitario licenciado o a un sitio o a una tecnología a disposición final que sea, digamos, ambientalmente compatible y sea pagable además, como lo mencioné al principio, en ese cierre financiero que deben tener todos los proyectos para que puedan acceder a ese sitio de disposición final. Como lo menciono ahí, esa fecha del 30 de septiembre no se va a prorrogar. Bien, disculpen. A la falta, digamos, de una renovación de la política del 98, entonces el decreto 35, perdón, el COMPES 3530 del 2008, en el cual participamos gran parte del grupo de residuos sólidos y del Viceministerio de Ambiente, se centró en los siguientes puntos. Generar un adecuado desarrollo del cumplimiento de la normatividad existente y una compilación, una articulación. Ajustar las condiciones técnicas para la ejecución de proyectos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Vuelve y destaco aquello. Se destaca en gestión integral de residuos sólidos. Mejorar el desarrollo empresarial en la prestación de los componentes del servicio público de aseo. Notan ustedes, con todo lo que les he contado, las deficiencias empresariales que hemos tenido para abordar los diferentes tipos o tamaños de negocios que hay disponibles en el país y además combinado con aquellas tecnologías que puedan uno acceder. Entonces, con este decreto, con este COMPES, que además se acompaña de unos decretos reglamentarios que se derivan con posterioridad a lo que apuntamos o lo que apunta el Gobierno Nacional es a garantizar una prestación adecuada en un sistema integral y empresarial. Propender por el desarrollo de esquemas financieros eficientes que cierren. Nosotros conocemos, digamos, el estudio que ha hecho o que hizo Bogotá ya hace algunos años y que tengo entendido lo han venido renovando. Es sobre la capacidad de pago del servicio de aseo y además de acueducto y alcantarillado y de otros servicios públicos como energía y gas, capacidad de pago de los usuarios del servicio, de los servicios públicos para poder acceder a estos tipos de tecnologías. Recuerden ustedes que hay un tema de visión y un tema, digamos, económico y un tema de estructuración. De la visión que uno se plantee hacia allá, entonces dirige todos los esfuerzos en la formulación de tarifas, en la formulación de un esquema de gestión de los residuos sólidos. Entonces, como lo voy a explicar ya al final de la presentación, vamos enfocando esto no solamente el tema de disposición final, sino más al tema de aprovechamiento y la gestión integral, incluso me voy a adelantar más, con fines energéticos. Claro, el licenciamiento ambiental en el 2010 sale la nueva norma, que es el decreto 2820, y ahí pues nosotros que encontramos en el país que muchos sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos derivado de una evaluación que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos se encontró que evaluando 30 sistemas de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y específicamente en el tema de compostaje, en el tema de gestión de residuos sólidos en una instalación aledaña a los sitios de disposición final, pues que no tenían cierre financiero. Es más, eso no se identifica sino solamente ¿por qué? Por unas deficiencias en la operación, porque tienen demasiado material almacenado, porque no tienen, digamos, canales de comercialización adecuados y material se les queda almacenado allí. Materiales, digamos, compostables que están contaminados, no vienen separados desde la fuente. Entonces encontró que había deficiencias, pero las tradujo, las verificó, fue al costado financiero y económico, no al ambiental, que es donde parte el problema, pero dijo, uy, esto aquí no está cerrando. Entonces el decreto 2820 dijo, no, de aquí en adelante vamos a hacer algo, vamos a exigir entonces lo que no se exigía en la anterior normativa, que para las plantas de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a 20.000 toneladas año, eso es más o menos como unas 50 toneladas al día, o sea, digamos poblaciones de entre 80.000 o de 60.000 a 100.000 habitantes, se obligan al licenciamiento ambiental precisamente por esos efectos que ha venido causando una mala operación de estas plantas de aprovechamiento derivado precisamente de unos altos costos operacionales y que pues se han traducido en impactos al suelo, al aire y al agua. Entonces se exige. Se mantiene la obligación del licenciamiento ambiental para la construcción y operación de rellenos sanitarios
como esquema de disposición final de residuos sólidos. Y se excluye la exigibilidad de la elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas, DDA, que normalmente las corporaciones autónomas regionales exigían para la evaluación de 2 o 3 o 4 proyectos o sitios, mejor, que fueran, digamos, candidatizados a ser posibles sitios para disposición final. Entonces se exige ahora, se deja de exigir aquello, porque con esa resolución 838 de 2005 considera la corporación que es suficiente para la evaluación de predios. Tenemos adicionalmente una normativa en el país que ha venido restringiendo de manera importante la gestión de residuos sólidos, y es la siguiente. A menos de 13 kilómetros a la redonda de aeropuertos o de aeródromos no puede existir ningún sistema de tratamiento o de gestión de residuos sólidos, e incluso allí en la normativa, que es la resolución 3152 del 2004, tampoco, zonas o áreas para el beneficio de cualquier tipo de animales. Tenemos, digamos, un problema muy latente en Barranquilla, en el aeropuerto Ernesto Cortizos, donde no solamente es el tema de la gestión inadecuada de residuos sólidos de disposición final, que se deriva además de la existencia de carromuleros y personas que no tienen capacidad técnica para llevar al relleno sanitario de los pocitos, sino que también hay áreas donde hacen beneficio de otro tipo digamos, de animales. Entonces hacen tratamiento para, digamos, sacrifican ganado, sacrifican algún tipo digamos, de equinos para sacar algún tipo digamos, de subproductos. Entonces eso atrae mucho las aves de rapiña, ratoncitos, todo tipo de biodiversidad. Entonces, además, aves de rapiña, aves rapaces de todo tipo. Entonces, tenemos un gran problema, pero solamente es un ejemplo que le estoy poniendo. Igualmente ocurre con el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga y otros aeropuertos del país. Es una, digamos, de las restricciones que tenemos para la implementación de zonas. Entonces, todos aquellos planes de ordenamiento territorial que hayan definido áreas para tratamiento de residuos sólidos, disposición final o tratamiento, como ya lo mencioné, en zonas aledañas a los aeropuertos y que estén dentro de un radio de 13 kilómetros, pues van a tener que hacer una revisión de aquello. Nos han dado, digamos, alguna gabela, por decirlo así, en el sentido de que, bueno, si no está dentro del cono de aproximación, está tangente a la pista de aterrizaje, podría revisarse, pero eso ya es una revisión especial de la norma. Y otra que no coloqué allí, pero que, digamos, es importante, es el tema arqueológico y esta, digamos, revisión que hace el Ministerio del Interior sobre eso, sobre indígenas, sobre afrodescendientes, afrocolombianos, que tengan allí algún interés social y arqueológico en zonas donde se va a desarrollar un proyecto. También ha limitado bastante la gestión de proyectos de aprovechamiento y de gestión para disposición final de residuos sólidos. En perspectiva, comienzo por el Plan Nacional de Desarrollo, que es, digamos, la carta de navegación del Gobierno Nacional referente a lo que se debe hacer en residuos sólidos. Allí en el artículo 153, sí. Allí se, digamos, establecen unas condiciones especiales para la implementación de relleno sanitario y estaciones de transferencia. ¿Cuál ha sido la orientación del Gobierno Nacional? Determinar incluso en áreas donde sea difícil acceso para operadores del servicio de aseo, o difícil o que, digamos, no tengan posibilidades técnicas y financieras ni económicas para desarrollar un proyecto allí, pues el Gobierno Nacional podrá identificarlas y podrá determinar cuáles áreas de esas necesitan una implementación directa del Gobierno Nacional, de tal manera que podamos garantizar la prestación del servicio público de aseo. Incluso, pues en todas esas que tengan los componentes, no todos los componentes, sino, por ejemplo, lo tengo que mencionar un ejemplo sencillo, el de Talaiga Nuevo, Sicuco y Monpós. Es una zona que queda dentro de la depresión momposina, entre digamos, el río Magdalena y el río Cauca. Allí
la disposición final de residuos sólidos está totalmente restringida porque son zonas que se inundan durante varios meses del año. Y es necesario entonces acudir a rellenos sanitarios que quedan en otros departamentos para poder hacer la disposición final e incluso esquemas de aprovechamiento. Entonces, ¿qué tipo de operación se requiere para que un operador especializado, ya sea en los municipios, una mixta o una privada, pueda acceder? Pues garantizar que la operación misma del relleno sanitario va a tener, incluso con el de recolección y transporte que debe hacerse a través del río Magdalena, pasar al departamento del Magdalena, un cierre financiero. Pues nadie querría meterse en un negocio de esos. Es más, por eso se presentan deficiencias en la prestación de servicio y es necesario entonces que el Gobierno Nacional acuda a verificar aquello y garantizar, generar todo un mecanismo para que los privados y los operadores se interesen en un tipo de proyectos como este. Y otros que sí rentan, que son interesantes, que son, por ejemplo, lo tengo que mencionar, el de Magangué, que es como de 100 toneladas día, pero que hay otros intereses que impiden que operadores especializados ingresen a ese tipo de mercados. Que también incluye el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso se ha generado, digamos, a partir de lo que le mencioné de las celdas transitorias. Como los municipios no tienen digamos, un sitio en donde disponer los residuos sólidos, entonces tendrían que acceder a un relleno sanitario que estuviese a más de 60 kilómetros. Pero quien lo recibe debe determinar si tengo capacidad o no. Entonces, de allí muchos se han aprovechado en decir, no, usted no puede entrar a mi relleno sanitario, usted no puede entrar en planta de aprovechamiento porque no tengo, capacidad o porque no tengo algún tipo de infraestructura para poderle recepcionar sus residuos sólidos. Pues el Gobierno Nacional, digamos, identifica lo siguiente: no podrán restricciones técnicas injustificadas para acceso a relleno sanitario o para estaciones de transferencia. Todo aquel que quiera hacer uso de ese tipo de infraestructuras podrá hacerlo siempre y cuando las condiciones técnicas, ambientales y financieras de quien lo recibe lo pueda hacer. ¿Qué significa? Relleno sanitario de Tunja solamente podrá recibir hasta la mitad de su capacidad. Si es de 200 toneladas día, podrá recibir a la mitad de su capacidad. O sea, de 100 toneladas día, o sea, con una población más o menos entre 85.000 a 150.000 habitantes. Eso, entonces, yo puedo acceder a su relleno sanitario, ¿sí? Pero cuando yo lo vaya a hacer, tengo que tener una certificación de que aquel que me lo va a recibir lo puede lograr. ¿Por qué? Porque yo lo puedo desbordar con cualquier otro, una cantidad superior. Y además se establece un tiempo de recepción de algo así como de 6 meses. ¿Por qué? Porque los municipios no podrán llevar más del tiempo, digamos, estipulado a un relleno sanitario licenciado, dado que las condiciones de distancia y tarifarias podrían alterar todo ese esquema digamos, de pagos de las personas, digamos, de los usuarios del servicio público de aseo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dejamos las preguntas para el final? Bueno. Pues, doctor Alberto, disculpa. Gracias. Bien. ¿Qué más nos dice el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 sobre la eficiencia en el manejo de residuos sólidos y el sistema del servicio de aseo? Entonces, se mantiene el incentivo para los municipios donde se ubiquen rellenos sanitarios de carácter regional. ¿Qué es lo que promueve? Municipios que, digamos, que tengan dificultades para un relleno sanitario, pero que además necesite una región y que, digamos, el centroide, en términos ya más técnicos, sea ubicado en ese municipio, se le pueda otorgar un incentivo para la implementación de este, o en el caso de que se requiera una estación de transferencia, pues pueda acceder y pues recibe un incentivo que está allí catalogado. Recuerdo que es el 0.23% al 0.39% de un salario mínimo legal mensual vigente. O sea, eso es más o menos entre 1.000 y 3.000 pesos por cada tonelada que reciba. Adicionalmente, observen lo que nos parece bien importante en el Plan Nacional de Desarrollo: se debe hacer un reconocimiento ambiental para las organizaciones de recicladores vinculadas al servicio público de aseo, vigilando su integración como socios estratégicos del negocio de la cadena de gestión de los residuos sólidos, cosa pues a la que entiendo
ha acudido a Bogotá en la implementación de su operación. Bien. Con posterioridad, entonces, ¿en qué hemos venido trabajando? En la actualización del título F del RAS. Así, ok. ¿Qué hacemos allí ahora? Entonces, hacemos una gestión diferenciada de las fracciones de residuos sólidos. Incluimos algo sobre la separación en la fuente, que es una necesidad para poder garantizar que los residuos biodegradables tengan una calidad de acuerdo con las condiciones exigidas por la normativa nacional y por la internacional. Estabilización de la materia orgánica, valorización o valoración de los residuos sólidos. Incluimos también allí el componente de regionalización. Un tema técnico completamente, garantizar la impermeabilización para impedir la contaminación de suelos. Incluimos también planes de cierre y clausura y posclausura de rellenos sanitarios. El uso futuro de espacios en paisajismo y reincorporación al entorno. Y en el tema de estaciones de transferencia, que creemos no solamente sirvan para llevar de un sitio a otro, sino también incluimos el tema de separación, transferencia. Es un carácter multipropósito de varios usos para aprovechamiento y disposición final. Y se involucra el componente de los planes de gestión integral de residuos allí en el RAS 2000 para hacer un vínculo con la modificación que estamos haciendo del 1713 de 2002. Bueno, ¿en qué hemos avanzado en el Gobierno Nacional referente a la metodología de evaluación de la resolución 1045-2003 que todos conocen, que se dio del 1713, del 2002? Una metodología para la evaluación y modificación del seguimiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Es un estudio que adelantó el Ministerio en el año 2010, que lo terminó, y está en etapa de implementación y instrumentación. Entonces, ¿qué es esto? Un instrumento normativo que adopta el procedimiento de las metodologías de seguimiento, evaluación y modificación de los PEGIRs. Esta metodología unifica criterios para que todas las corporaciones autónomas regionales, tal como lo define ese decreto, la resolución 1045-2003, establezcan un parámetro estandarizado para el seguimiento de la implementación de estos planes. Y la información que nosotros, sacamos de allí, la obtenemos del Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos. Es una información que todas las corporaciones, municipios y operadores cargan al sistema y que puede ser fácilmente recobrable para identificar unos nuevos esquemas de verificación, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Es algo así, es una calificación que se le da a todos los componentes del servicio de aseo. Observen ustedes a mano izquierda que están los componentes del servicio ordinario. Es un ejemplo que estamos colocando ahí de un municipio X. Entonces ahí está recolección, transferencia, aprovechamiento, disposición final y fortalecimiento institucional. Fortalecimiento institucional me refiero a cómo está haciendo el municipio para la gestión empresarial del servicio público de aseo y adicionalmente servicios especiales como escombros, poda y corte de césped. Esto le da una calificación al municipio en la implementación de acuerdo a esos indicadores que les estoy mencionando para cada uno de los componentes. Pero adicionalmente vamos avanzando en el tema de aprovechamiento, que también es un estudio que hizo el Ministerio en el año 2010 y que se hizo para las 4 ciudades más importantes del país. Está Bogotá, con información obviamente que nos suministró la UAES, el distrito. Está Cali, Barranquilla y Medellín. ¿Qué busca este documento? Implementar un esquema organizado de aprovechamiento y reciclaje para ciudades de más de 1 millón de habitantes, y la expedición de un instrumento normativo por parte del Ministerio que pensamos que puede incidir en una visión diferente de lo que debe ser la gestión integral de residuos sólidos, no solamente para llegar a disposición final, sino también a los esquemas de aprovechamiento. Y la definición de esquemas organizados de aprovechamiento viables. Esquemas, me refiero desde las personas, desde las entidades, desde todos los esquemas de asociación y agremiación de aprovechamiento de residuos sólidos que tengan alta productividad en residuos sólidos y con industrias recicladoras asociadas. Bien,
¿Qué principios básicos pues tenemos allí para el aprovechamiento, para esos esquemas? Entonces, una política de visión de largo plazo, una coordinación institucional, una viabilidad técnica y económica, una prestación eficiente en todas las etapas del aprovechamiento, maximización de los beneficios ambientales, un fortalecimiento empresarial para las organizaciones recicladores y otros esquemas que puedan existir, integración a la cadena reciclaje eficiencia y una responsabilidad empresarial y ambiental del parte de las personas productoras de residuos sólidos. Bien, estamos haciendo también una actualización y armonización de la normativa que es relacionada con el decreto 1713 de 2002. Se han encontrado, claro, como ustedes sabrán, muchos de los que han trabajado el decreto en los planes de gestión integral de residuos sólidos, pues dificultades en el tema de diagnóstico, en el tema del análisis brecha, en el tema de la formulación, el tema de implementación, el tema de la evaluación de costos. Entonces estamos haciendo precisamente eso, una actualización de la normativa, estamos abriendo para quien les interese una convocatoria para ese ajuste y modificación. Bien. Ya para terminar, ¿cómo estamos viendo desde el Ministerio las escalas de gestión? Es una visión que queremos compartirla. Nosotros creemos que en el tema de disposición final de residuos sólidos sin aprovechamiento estaríamos en algo así como en un nivel 0. Es decir, solamente es disponer en un relleno sanitario tal como, digamos, está la actual normativa tarifaria, la 351. Aunque esa resolución 351 de 2005 de la CRA, que es de esquemas tarifarios, reconoce un valor de algo así como 11.900 pesos por aprovechamiento de residuos sólidos por cada tonelada, ¿sí? Pues digamos que es mucho más atractivo los 56.000 pesos de relleno sanitario que los 11.200 de aprovechamiento, además porque los costos de operación de ambos esquemas son totalmente diferentes. Se dispara, el de aprovechamiento de residuos sólidos y el de residuos, el de disposición final, pues es, digamos, tiene una ecuación de mínimo costo, aun cuando este de relleno sanitario tiene con posterioridad unos costos ambientales, unos pasivos que, digamos, continúan aún unos años después del cierre del relleno sanitario. Entonces queremos abordar varios temas. Un nivel 1, que proponga por el tratamiento, digamos, de mecánico-biológico de residuos sólidos que disminuya la cantidad de residuos sólidos que llegan al relleno sanitario, ¿sí?, con aprovechamiento. Estuvimos observando algunas en Chile, algunas digamos, en Latinoamérica, unas experiencias que mezclado todo este tipo de residuos sólidos no podría ser aprovechable, sino que tendría que llegar otra vez al relleno sanitario con un plus, que se disminuye el tamaño del relleno sanitario por el compostaje que se le hace o el tratamiento mecánico biológico que se le hace al residuo sólido, y disminuye el requerimiento de relleno sanitario en volumen y adicionalmente disminuye la cantidad de gas y de lixiviados. Otro que podía hacer es, digamos, ya con los residuos sólidos, pero con su tratamiento, pues obviamente reduce las cantidades y los requerimientos ambientales de un relleno sanitario, de un sitio de disposición final. Ese, digamos, es el segundo nivel, que es un tratamiento separado. Un nivel 3, que es metanización con fines energéticos. Pues obviamente eso es un proceso anaeróbico que produce un biogás, tal como lo estamos haciendo en el relleno sanitario de Doña Juana, o que se hace en el relleno sanitario de Doña Juana, de un aprovechamiento energético, cualquiera que sea su función, ya sea para combustión o sea para la distribución a los productores de ladrillo de cercanías del relleno sanitario, que es uno de los proyectos que encontré. Y recuperarlo en forma de calor o en forma eléctrica, pero también creemos en que debemos avanzar en el nivel 4, que es de gasificación con plasma, biocombustibles, algo otro tipo, que digamos en la medida en que no logre yo determinar cuál sea mi tecnología mucho más, digamos, separándola. Caso San Andrés, lo tengo que mencionar. San Andrés tiene alrededor produce cerca de 50 o 60 toneladas día, pero una planta, digamos, de aprovechamiento, digamos, de tratamiento térmico con fines energéticos mínima es de 80 toneladas día. Entonces lo que nos ha tocado es
por Dios, no reciclen, no separen en la fuente, vamos a meter toda la planta para que nos genere una gran cantidad de residuos sólidos, la máxima, la que se pueda, pero los 30 adicionales que requiero entre los 50 y los 80, pues los voy a tener que sacar de nuevo del relleno sanitario. Entonces ahí completo los 80 para generar una cantidad, digamos, una eficiencia pequeña para la generación de energía, pero es nuestro primer proyecto en Colombia en generación de energía y que personalmente le estoy monitoreando porque además aprovecho los paseos a San Andrés. Entonces verifica uno cómo va evolucionando el tema de eficiencia, de costos, del tratamiento mismo en este tipo de tecnología. Pero observemos otra que nos parece que es una muy buena alternativa y es gasificación plasma. O sea, es un sistema con unos láseres y que pues, hemos estado investigando de tal manera que podamos hacer mucho más eficiente la energía que tienen los residuos sólidos de manera integral. Todo esto porque la experiencia que hemos tenido en San Andrés es que sale mucho más costoso traer los residuos al continente en una embarcación, un flete de todo eso cuesta un dineral. Y que el asunto es que el gobierno nacional o podría pagarlo o el que tendría que pagarlo sería el usuario del servicio público de aseo, que en realidad pues en San Andrés las personas no tendrían alguna capacidad y habría que verificar. Todo esto, claro, con unas consultorías que nos han venido apoyando desde hace bastante tiempo en cómo sería todo este cierre financiero y económico para poder sacar adelante el proyecto. Bien, con esto termino la presentación del ministerio. No sin antes agradecerles la atención. Lo que ha querido el gobierno nacional es transmitirles hacia dónde es que el gobierno quiere avanzar en el tema de la gestión integral de residuos sólidos, cómo vincular personas que están dedicadas a los esquemas de aprovechamiento, cómo vincular tecnologías novedosas, o digamos las tradicionales, mejores técnicas disponibles en la región para poder hacer una gestión adecuada de los residuos sólidos. Yo les agradezco mucho, muy amables por su atención. Gracias al doctor Villamil. Y a continuación vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas. Recuerden que ustedes tuvieron la oportunidad de escribirlas durante toda la mañana o después de que cada conferencista diera su charla. Sin embargo, si hay alguien que se quedó con su pregunta, lo puede hacer todavía. Recuerden que tenemos 2 puntos habilitados para que ustedes escriban su pregunta y desafortunadamente tendremos que preseleccionarlas por razones de tiempo. Mientras llegan las preguntas e invitamos a los conferencistas, yo les voy a contar que en la conferencia preparatoria de la 19ª sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, CDS 19, sobre la construcción de la Asociación para Avanzar hacia Basura Cero, que se llevó a cabo del 16 al 18 de febrero de 2011 en Tokio, Japón, se aprobó unánimemente el establecimiento de la Asociación Internacional para la Expansión de los Servicios de Gestión de Residuos de las autoridades locales con el Instituto Asiático de Tecnología como secretariado global. IPLA fue lanzado oficialmente durante la Comisión de Desarrollo Sostenible 19, que se llevó a cabo en mayo de 2011. Entonces, quiero invitar, por favor, a nuestro conferencista, el señor Mohanty, también al doctor Juan Carlos Junca Salas y al doctor César Villamil, que nos acompañan en la mesa principal para poder dar desarrollo a nuestra sesión de preguntas. Recuerden también que todo el memorial de este foro lo pueden encontrar en la página web de la UESPA. La página es www.uaesp.gov.co. También recuerden que más adelante tendremos nuestro almuerzo y seguiremos con las conferencias de la tarde. ¿Quién formula la
Comenzamos con el señor Mojanti. ¿Qué instrumentos normativos son necesarios en la municipalidad para que las 3 R sean una realidad que pueda aplicarse? Let me respond. Thank you very much for this question. I think 3R is a thing that cannot be achieved only through the regulatory measures. That is, we need to be very clear. Okay, what I would like to say is the promotion of 3R, the successful promotion of 3R needs many other aspects, cannot be promoted only by regulatory. But since the question is asked what type of specific the measures the municipalities can take to promote 3R, the first thing is that the municipalities, they should first phase out, by some policies or program, the open dumping. Open dumping is a very serious problem that very much goes against the philosophy of the 3R. And because a lot of opportunities that we can exploit with regard to recycling valuable resources, that is lost by this open dumping. Yes. Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que hay que decir es que las 3 R's no se logran únicamente a través de esquemas de normatividad o esquemas regulatorios. Se necesita otras cosas, pero ya que han hecho la pregunta en cuanto a normatividad, yo diría lo siguiente. Primero, deben establecerse políticas que prohíban definitivamente todo tipo de basureros a cielo abierto, porque van totalmente en contra de la filosofía de las 3 R's e impiden que se haga el reciclaje de recursos que podrían ser importantísimos para introducir nuevamente en la cadena de producción. I will give a specific example, like how in the municipalities in Korea, they have successfully reduced the waste, through some measures, providing some incentives for the waste reduction, because 3R has different, 3 things. Is the reduction. The first priority is reduction. Second priority is reuse, and then the third priority is reuse, and the last one is actually the disposal. So what happened in Korea? They introduced this volume-based fee system. Earlier, people used to pay a flat municipality fee. For example, municipal tax, property tax, or a monthly lump sum fee. And that was prior to 1995. Then the Korea introduced, in 1995, the volume-based waste reduction fee, waste collection fees. Basically, it is a pay per sack scheme. Sack means a specific bag, under which the households are required to place their residuals, their waste, in a prepared bags. Because of that, what happened is, I will tell you some statistics that the recycling rate increased from 15% in 1994 to 57% in 2007, almost 4 times in 2006. Maybe you can translate better. Sí, y para ello les va a dar un ejemplo. Dice, y el ejemplo es el de Corea, en donde se logró, por una medida muy particular, reducir la cantidad de basura y mejorar también la tasa de reciclaje. Se otorgó una especie de incentivo que se convierte de una tarifa plana en una tarifa, por así decir, flotante, que ellos llamaron tarifa de pago por bolsa que los hogares entregaban al sistema de recolección. En lugar de pagar esa tarifa fija, se les reducía porque era solamente por la cantidad de bolsas producidas.
Con eso se logró incluso que aumentara la tasa de reciclaje de un 15% en 1994 al 57% en el año 2007. Esta medida la introdujo Corea en el año 1995. To my answer, I will add just a couple of things very quickly. In some of the countries, why 3-year program has been very successful, and in some countries, why 3-year program is not successful. There is a cultural problem. There is also an awareness problem, and I think when municipalities are seriously thinking of applying 3-year, I think they should think of also, successfully launching the 3-year awareness program. For example, in Japan, I would say, a lot of people, the citizens, they take part of the 3-year program very well, because the slogan is sound material cycle society. The citizens are very much part of. The society is very much part of. If you see in Japan, for example, in the weekend, the children are involved in the waste sorting, waste collection, etc., in order to help the municipalities. That is how the 3-year system is inbuilt in the school education program, not only relying on the municipalities. Y para redondear la respuesta, hay que preguntarse por qué en algunos países tiene éxito el programa de las 3 R's y en otros países no. Dice que si hay un país o un municipio que esté pensando seriamente en introducir el programa, tiene que generar a la vez un cambio cultural y basarse para ello en una generación muy clara de conciencia. Dice que en el Japón funciona muy bien porque los ciudadanos, en ellos se ha desarrollado la conciencia desde un principio y son parte integral de la solución al problema de las basuras. Por ejemplo, los fines de semana los niños participan, ayudan a los hogares a hacer la clasificación de las basuras, a hacer recolección, y el programa de las 3 R's lo han insertado en el Japón directamente en el sistema educativo desde los primeros años de estudio de los niños. La siguiente pregunta: ¿cómo a través de IPLA, una ciudad como Bogotá, con cerca de 8 millones de habitantes, puede convertirse en un modelo regional en la gestión de los residuos sólidos? Yes, I got this question. I think we should not be using IPLA. We should rather put it like how we can build partnership under IPLA to solve or to address the solid waste management in Bogota city. IPLA itself is not a solution. IPLA is a mechanism that provides a dynamic platform with a specific objective to foster partnership. So this is what is IPLA. I hope IPLA is not misunderstood. Entendí perfectamente la pregunta, pero lo importante es que no le pidan a IPLA que sea la que va a permitir que Bogotá se convierta en un modelo regional. IPLA se debe utilizar únicamente como un mecanismo, porque eso es lo que es, un mecanismo para forjar una alianza, para forjar una sociedad. IPLA en sí no es la solución, sino una plataforma dinámica que le va a permitir el desarrollo a la alianza que le ayudará a los distintos municipios a lograr este cometido. Muchas gracias, señor Mohanty. Por razones de tiempo, solo tendremos 2 preguntas con usted y a continuación le cedo la palabra al doctor Huber Martínez, quien le responderá a las preguntas formuladas por algunos de ustedes. Bueno, Álvaro José Márquez, presidente de la Asociación Colombiana de Compostadores, le pregunta a la unidad lo siguiente. Quisiéramos saber qué va a hacer la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría de Hábitat y Ambiente, como miembros del IPLA, para trabajar con la CRAF en el establecimiento de un nuevo esquema tarifario para aprovechamiento de residuos y más puntualmente el de los orgánicos, recordando que en el Plan Nacional de Desarrollo se priorizó el aprovechamiento de estos sobre la disposición en rellenos. Bueno, obviamente lo que nosotros como distrito, las 3 instituciones hacemos es generar una cooperación al Ministerio,
en el sentido de que se visualicen en términos reales los proyectos que se están ejecutando para tratar de generar dentro del nuevo esquema regulatorio los incentivos a que haya lugar desde la recolección, transporte y obviamente en el esquema de aprovechamiento para poder generar ese ciclo productivo que pues obviamente todos esperamos y encontrar así un equilibrio económico en el desarrollo de este tipo de proyectos. Es importante aclarar que en la nueva licitación cada uno de los oferentes tiene que hacer el proyecto piloto. Ese proyecto piloto lo que busca es eso, es incentivar, estimular el aprovechamiento y arrojarnos resultados que en términos prácticos van a ser elementos de análisis dentro del ejercicio que está haciendo el Ministerio, como lo presentó el doctor César Villamil, para estructurar el nuevo esquema de tarifario, que pues obviamente en los próximos años entrarán en regulación. Importante aclarar que en el nuevo contrato de la licitación se va a dejar un parágrafo o un artículo en el contrato en el cual se establece que una vez entre en vigencia modelos regulatorios para el tema de aprovechamiento, se incluirán dentro del nuevo contrato de aseo de la ciudad. La segunda pregunta la hace el señor Uriel Ortiz Soto, del diario El Espectador, y dice: considero que la licitación de basuras que está próximo a adjudicarse debe aplazarse. Me parece importante aclarar esta pregunta por dos razones. Para todos los bogotanos creemos que parar una licitación de aseo es sencillo, es sencillamente un plumazo y decir no adjudiquemos y dejemos en el próximo gobierno. Pues les quiero contar lo que sucedería en una ciudad como Bogotá si hacemos eso. La regulación establece unas áreas de servicio exclusivo hasta el día 15 de septiembre de este año, o sea, hasta dentro de un mes. Si el día 15 no existe adjudicado, se tiene que tomar dos alternativas. Una primera alternativa es bajo urgencia manifiesta, que los operadores continúen, y eso que genera sobrecostos, porque hoy el modelo tarifario nuevo que se va a aplicar genera unas reducciones tarifarias, se va a incluir el tema de aprovechamiento y otra serie de elementos que les conté al comienzo. Y hacer eso, pues obviamente lo que nos generaría es que se postergaría esa posibilidad y perderíamos todos los bogotanos. La segunda alternativa, si esa no es viable, es entrar a libre competencia. Libre competencia es que cualquier operador entra y oferta el servicio, generando un problema para los estratos más bajos, que son los que no pueden pagar las tarifas de los servicios. Entonces los estratos 1, 2 de la ciudad generarían problemas en la recolección de aseo. Estarían beneficiados los estratos 6, 5 y 4. Lo que quiere decir que si no adjudicamos la concesión, la nueva licitación de aseo, pues nos vamos a ver abocados a una de esas dos alternativas: o por urgencia manifiesta adicionar los contratos que actualmente tienen y acarreando los problemas disciplinarios y sancionatorios que ello trae, o dejar en libre competencia a todos los operadores que quieran venir a la ciudad a prestarlos. Pero asociado hay una pregunta que me pareció importante traer la colación, que la hace el señor Gustavo Mariño Méndez. Llega y dice: el auto 180 del 2011 de la Corte Constitucional para el proceso de la licitación 01, porque no hay acciones afirmativas reales. ¿Por qué no comunica esto? Quiero aclararles que el auto 180 que nos llegó el día viernes es una investigación sobre desacato que está haciendo la Corte Constitucional, y el auto establece que nos da un plazo de 24 horas y 48 horas a la unidad, a las distintas organizaciones de recicladores, a los operadores, a darle respuesta a un cuestionario que la Corte Constitucional requiere. No ha parado la licitación. La licitación hoy se adjudica el día viernes, ¿sí? La Corte Constitucional se le entregó la información, está haciendo un análisis. Si ellos consideran de que no hay acciones afirmativas, tomarán las medidas pertinentes, y las cuales acataremos y las aplicaremos. De lo contrario, el día viernes a las 9 de la mañana arrancaremos el proceso de adjudicación de la licitación de aseo. La tercera pregunta que nos la hace la señora Ana Mary González. Ella dice: favor ampliar
y precisar la intención sobre la distribución de los recursos generados por disminución de CO2 en el relleno sanitario. ¿Quién implementó el proyecto y la UES? ¿Fue la UES o un particular? Es importante aclarar que bajo el modelo de Naciones Unidas, digamos un modelo estructurado, consolidado, fue que se formuló el plan de gestión social, ¿sí? Y con base en ello hubo participación de las comunidades en la generación de los 5 componentes de proyectos que yo mostré y a los cuales se van a invertir más de 14 millones de dólares en los próximos años. Esto quiere decir que si bien es cierto, lo elaboró Naciones Unidas, quienes fueron los partícipes en la construcción de cada uno de los proyectos fue las comunidades mismas cercanas o aledañas al relleno sanitario de Doña Juana. Existen las actas, digamos, los ayudos